el día de hoy, la tradición, ¿cierto? Y también históricamente celebramos el domingo, el domingo de Ramos, ¿cierto? ¿Cierto? Eso dice la tradición, ¿cierto? El domingo de Ramos. Y efectivamente es en estas fechas que hace ya más de 2000 años, no, hace 2000 años aproximadamente, el Señor hizo su entrada triunfal a Jerusalén. Hoy la Iglesia Católica lo celebra como si fuera una repetición, ¿sí? Como si estuviera sucediendo, pero realmente es un evento histórico, ¿sí? Que pasó y que es muy importante para nosotros. Y quiero que tengamos presente que a veces lo vemos como no sé, como un rito, como una leyenda, como tan solo una tradición, pero resulta que fue un evento histórico, un evento importante, y no solamente un evento histórico, sino un evento profético. Antes de comenzar esta palabra, quiero que recordemos que en ese momento, en esa época de la historia, iba a celebrarse una fiesta, ¿cierto? Y esa fiesta, ¿cierto? Allí iba Jesús a entrar a Jerusalén para celebrar aquella fiesta. ¿Yo dónde lo puse? Quería leerles algo, pero no sé si lo imprimí. Esposito, ¿me prestas las otras hojas? Bien, no lo imprimí. Ah, sí, mentira, sí lo imprimí. Sí. Entonces, esta fiesta, esta entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, ocurre durante una celebración judía que se llama el Pesaj, ¿sí? Y esta celebración es también conocida como la Pascua judía, ¿cierto? Entonces el Señor iba a celebrar esa fiesta. Esa fiesta conmemora la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Por eso Jerusalén en ese momento estaba llena de peregrinos, llena de gente, ¿cierto? Como usted ve en la Biblia que había muchísima gente, muchísimos visitantes y había mucha gente. Pero mis hermanos, esa es una fiesta que se celebraba. Y yo lo enseño porque creo que es importante enseñarlo, ¿cierto? Quiero que miremos Colosenses, capítulo 2, versículo del 16 al 18, para que entremos en materia, ¿cierto? Entonces son fiestas judías importantes, son fiestas judías hermosas, las cuales el Señor cumplió todas y vivió todas. Colosenses 2, del 16 al 18. Amén. Dice la palabra de Dios. Alguien que me ayude a leerlo, ando a leer. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Entonces se celebraba esa fiesta. Pero aquí Pablo está diciendo, les voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice: por lo tanto no permitan que nadie os condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias por luna nueva ni los días de descanso, pues esas reglas son solo sombras. El versículo 17 dice: son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. Entonces tenemos que entender que en este momento se iba a celebrar una fiesta, pero lo que se vino a celebrar fue la entrada del Mesías, la revelación de un misterio, ¿cierto? En tiempo antiguo el pueblo judío ha sido libertado, pero en ese momento entraba el verdadero libertador por Jerusalén. Entonces es importante, aquí ¿qué hace el apóstol? Dice, es un comentario bíblico, dice: el apóstol argumenta que estas prácticas, aunque valiosas en su contexto, no deben ser utilizadas para juzgar o condenar a otros creyentes. La esencia de la fe cristiana radica en una relación personal con Cristo, quien ya cumplió toda la ley y ofrece gracia.
Al centrarse en las enseñanzas y la obra de Cristo, los creyentes pueden disfrutar de una libertad que trasciende las limitaciones de las normas religiosas. Este pasaje también refleja una lucha común en la iglesia primitiva, donde se enfrentaban a la influencia de judaizantes que intentaban imponer las leyes del Antiguo Testamento sobre los gentiles convertidos. La exhortación de Pablo es clara: la salvación y la vida en Cristo no depende de las obras, sino de la fe. Bueno, esto es un preámbulo para que entendamos el contexto judío en el que se encontraba Jesús, ¿cierto? Recuerde que él era ¿qué? Judío, ¿cierto? Él era judío. Entonces ahora sí vamos a ir a lo que venimos. Entonces, mis hermanos, recordamos que este es un evento histórico y profético. El Señor Jesucristo, dicen los que estudian la palabra, que cumplió en su ministerio terrenal más de 300 profecías del Antiguo Testamento. Y aquí en este evento se están cumpliendo 2 profecías, muchas más, pero vamos a mencionar 2. Yo quiero que mostremos la primera imagen. La primera imagen, bien, y vamos a mirar Daniel capítulo 9, versículo 25. Si quieres busca el versículo, mostremos el versículo y ya mostramos la imagen. Daniel 9, 25. Dice la palabra de Dios: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, ¿cierto? Entonces aquí se cumple una profecía. Recuerde que estamos en Mateo y estamos hablando de la entrada triunfal de Jerusalén. En Jerusalén, ¿cierto? El Mesías iba a entrar a este pueblo pocos días antes de su muerte. Recuerde que son 8 días. Dentro de 8 días el viernes es la muerte y el domingo la resurrección. Pero la entrada triunfal de Jerusalén sucede un día como hoy, y da cumplimiento a la profecía de Daniel, ¿cierto? Y la profecía de Daniel, ahora sí vamos a ver en la imagen por qué se cumple. Mire que la profecía tiene que ver con la historia, y no son cuentos, cosas raras, chistosas, no sé, que se inventa la gente, ¿no? Entonces, vemos primero que dice la profecía que el príncipe, el Mesías, ¿cierto? O el ungido, el rey, ¿cierto? ¿Qué significa Mesías? Ungido, ¿cierto? Es como un rey. El rey entraría, ¿cierto? Dice que el rey de Israel, dice, vendría a edificar, hasta el Mesías príncipe, dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Entonces, el punto de partida es el decreto para reconstruir Jerusalén. Eso sucede más o menos en el año 445, el año 444 a.C. Esto habla de historias, y estamos hablando hasta ahora de solo historia. Y es donde el rey persa Artajerjes da la autorización a Nehemías para reconstruir Jerusalén. Tengamos presente que Daniel dio esta profecía aproximadamente en el año 535 a.C., ¿cierto? Antes de Cristo. Pero empieza a cumplirse esa profecía en el año 445, cuando Nehemías va a Jerusalén, ¿cierto? Dice la profecía de Jeremías, dice que Daniel habla de 7 semanas y 62 semanas. Esto equivale a 69 semanas de años, que corresponde a 483 años, que van del año 445 hasta el año 30 más o menos, o 33 después de Cristo. Los años varían en 1 o 2 años por el calendario judío y el calendario romano. El calendario judío es de 360 días. Entonces ahí hay una pequeña variación según los teólogos. Pero se cumple exactamente los
483 años, ¿cierto? Entonces, primero habla de una semana de 7 años, que es Jerusalén reconstruida en tiempos de angustia. ¿Se acuerda de Jeremías? Entonces ahí se cumple en Nehemías lo que Daniel había profetizado años antes, donde empieza a reconstruirse Jerusalén, pero en tiempos angustiosos. Y dice que luego pasará 62 semanas, que son 434 años, tiempo de espera hasta la manifestación del Mesías. Y se cree que la manifestación del Mesías es un día como hoy, en la entrada triunfal a Jerusalén, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se habla de semanas? ¿Cierto? Si ahí dice, el texto dice que son 7 semanas y 72 semanas, ¿cierto? Porque si usted lee todo el capítulo 9 de Daniel, el contexto de Daniel, Daniel estaba pensando en años, todo el capítulo, el tiempo es en años, no en días. Además, la Biblia, cuando habla de semana, es un texto bíblico que significa, una palabra hebrea que significa shabuim, que significa simplemente 7. La palabra que usa ahí, 7 semanas, es una palabra que significa shabuim, dice 7, no dice semanas, dice solo 7, ¿sí? En hebreo, ¿no? Pues aquí lo traducen a semanas para darle un tiempo cronológico y explicar qué significa shabuim, ¿cierto? Y la Biblia también en Levítico 25:8, si me ayudan a verlo, en Levítico 25:8 dice, Levítico 25:8 dice, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Entonces aquí en Levítico usan la misma palabra, pero lo explican a qué se refiere la palabra shabuim, ¿cierto? 7 semanas de años. ¿Hasta ahí claro? ¿Sí? Entonces a mí me parece eso fascinante, iglesia, porque es una profecía cumplida y clara ante nuestros propios ojos y se cumple en ese momento. Ahora sí, vamos a la otra profecía. Entonces vamos a mirar Zacarías capítulo 9, versículo 9. Zacarías también es un profeta contemporáneo a Daniel, ¿sí? Más pronto, un poquito más cerca a nuestra fecha, pero es contemporáneo a Daniel. Y él profetiza lo siguiente, Zacarías 9:9, ¿cierto? Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, otra profecía acerca de la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Qué dice? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Amén, ¿cierto? Y tremendo, como tal cual esa profecía se cumple, ¿cierto? Aproximadamente 400 y tantos años después. Ya es más específica la profecía, diciendo incluso, ¿cierto? Diciendo incluso cómo el rey, ¿cierto? El justo y el salvador vendría sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Amén, bien. Entonces, mis hermanos, recuerde que lo hemos llamado un reino extraño. ¿Por qué este reino es un reino extraño? Un reino tan diferente a todos los reinos. Lo primero, por lo que dice allí en el versículo 4 del capítulo 21 de Mateo. He aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Vemos que este es un rey que no viene en un caballo blanco, en corceles blancos y carros, ¿cierto? Como se esperaba en ese momento, en esa época, sino que viene montado en un animal de carga, ¿sí? Dice la palabra que este es el hijo de un asna, ¿cierto? Un pollino que nunca había sido montado.
Entonces, esos animalitos, yo le cuento que cuando pues me cuentan, ¿sí? Mis padres se acuerdan, yo no me acuerdo. Allá en el campo, mi padre me subió a un burrito. Yo tendría como 4 años. Pero el burrito, como el burrito era chiquitico, pues era pequeñito, era hijo de una asna también, pues él no estaba domado, nunca lo habían montado, seguramente sí, pero no a una persona, no sé. Lo cierto es que ese fue mi primer golpe. Tuvieron casi que llevarme al hospital. Imagínense mi mamá cómo se puso brava con mi papá. ¿Cierto? Pero aquí vemos cómo aún la presencia del Señor dominaba a este animalito, ¿cierto? Que entra a Jerusalén y no, o sea, yo pienso y yo digo, Señor, solo tú podías hacer que ese animalito se quedara quietico si nunca había sido montado, ¿cierto? Nunca había sido montado. Entonces llega, él va entrando a Jerusalén, pero su reino es un reino diferente. Ellos, el pueblo de Israel y su ciudad Jerusalén, esperaban a alguien que combatiera con los romanos y restaurara a los judíos, ¿cierto? Ellos no podían entender que un rey fuera un hombre que había nacido en un pesebre. No podían entender. Este era un rey tan diferente que dice la palabra de Dios que no tenía dónde poner su cabeza. ¿Sí? Usted busque un rey hoy en día, un gobernante que no tenga casa, que haya nacido en un pesebre, ¿cierto? Este era un rey que no era rico, ¿cierto? Rico en fe, rico en amor, rico en generosidad, rico en compasión, pero que no tenía riquezas. Este era un rey que al momento de entrar a ese lugar rechazó toda opulencia, ¿cierto? Su manera, el hecho de entrar en un pollino significaba que él rechazaba toda opulencia, todo privilegio. Esto demostraba que el reino del Señor Jesucristo no era un reino como el de este mundo. Él quería demostrar que era un rey diferente, que su reino no era de este mundo. Amén. Este era un rey que ¿cuántos gobernantes vemos aquí, cierto? Que tienen personas a su cargo, que corren, que les hacen, ¿cierto? Ministros, secretarios, bueno, yo no sé, ¿cierto? Pero en este caso, este era un rey que no era servido, sino que servía, ¿cierto? Este era un rey muy diferente, muy diferente. Dice la palabra de Dios en el versículo 4, del versículo 6 al 8, dice, y los discípulos de Mateo 21, dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. En ese momento en Jerusalén había mucho alboroto. Primero porque pues era una fiesta judía, había muchos peregrinos, y segundo porque esperaban a Jesús con tantas ansias, ¿cierto? Una de las razones era porque días antes había resucitado a Lázaro, y ese rumor corría por toda Jerusalén, y entonces estaban atentos. Este hombre es un hombre diferente. Alguien que resucite una persona, un milagro tan evidente, ¿sí? Que no fue escondido, no fue nada callado, y de hecho fue lo que propició Dios, el Señor mismo. Tal vez al parecer lo hizo como de aposta, porque sabía que ese iba a ser su pase para su muerte y resurrección. Entonces, vemos que aquí hay alboroto, y la gente no recibe al Señor en una alfombra roja, sino que dice que con ramas, que con sus propios mantos tal vez desgastados, pero que de esa manera recibían al Señor. Y a mí me llama la atención sus discípulos. Dice la palabra en Lucas que los discípulos lo rodeaban, ¿sí? Y que ellos empezaban a cantar alabanzas al Señor, y cantaban alabanzas
alabanzas y lo exaltaban y daban voces de júbilo, ¿cierto? Y la gente también, en el versículo 9 dice, y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaban diciendo, ¿cómo? Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces los discípulos cantan, ¿cierto? Y el Señor permite que en ese momento Él sea adorado como el ungido. Él sea adorado como el Señor. O sea, Él entra diciendo, sí, yo soy el Rey. De una manera humilde, pero entra diciendo, yo soy el Rey. En este momento no esconde como lo hizo antes cuando le decía a los discípulos que no contaran los milagros que hacía. En ese momento no se ocultaba para hacer, ¿cierto? Para hacer las cosas, pero en ese momento Él sí entraba y decía, yo soy el Rey. Y la gente, el pueblo estaba alegre, ¿cierto? El pueblo estaba contento, el pueblo estaba feliz, hicieron gran fiesta y gran alboroto. Pero el Señor Jesús guardaba sus lágrimas en su corazón. Esto, que parecía una entrada triunfante, porque sí lo es, sí es triunfante, era de tristeza para el corazón del Señor Jesucristo. Era de tristeza para su corazón. Y Él guardaba sus lágrimas. Él guardaba sus lágrimas para otro momento. Pero en ese momento, no sé si a usted le ha pasado a mí me ha pasado, ¿sí? Incluso aquí, ¿cierto? En la iglesia, nosotros, ¿cierto? Estamos, ay, hermanito, Dios le bendiga, qué alegría, hermanita, ¿cierto? Pero el corazoncito está así como achicopalado, ¿cierto? Como que, ay, sí, ¿cierto? ¿Les ha pasado? Sí. El Señor estaba así también, iba, y la gente aplaudía, y la gente, pero ¿cuál iba a ser el trono donde Él iba a ser coronado? Una cruz. ¿Cuál iba a ser la corona que iba a ser puesta en Él? Una corona de espinas. Entonces, yo cuando cada vez que veo eso y esa entrada triunfal, yo siento como que también como que a uno le da como sensibilidad, ¿cierto? Tristeza, porque era algo maravilloso, algo que parecía tan bonito, tan guau, pero que realmente no era tan guau, ¿cierto? El Señor Jesús pudo, por presión del pueblo, haber aceptado ese reino. Como cuando Satanás lo tentó en el desierto y le dijo, si postrado me adorares, te daré todo mi reino, ¿cierto? O sea, y el Señor Jesús pudo, pero Él no quería ese reino, a Él no le importa ese reino. Al Señor Jesús no le importa el título, no le importaba la posición, no le importaba el poder, no le importaba nada de eso. Ahora yo pregunto, ¿a nosotros debiera importarnos? Si al Señor no le importó, ¿será que el Señor iba en fracaso? ¿Iba a ir resignado? No, el Señor no iba resignado. El Señor sabía que su reino era mayor. El Señor sabía que Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor sabía que allí en esa cruz, en ese trono, Él iba a vencer. Amén. El Señor sabía. Pero eso cuesta, ¿cierto? Eso cuesta. Y mis hermanos, muchas veces decirle también al Señor Jesús, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, cuesta, ¿cierto? Pero es tu mayor victoria. Amén. Si tú lograras estar alineado con la voluntad del Señor, sería tu mayor victoria. Amén. Aunque cueste. Amén. La cruz del Señor, dice la palabra de Dios que Él, siendo el Todopoderoso, se despojó a sí mismo, ¿cierto? Haciéndose semejante a los hombres en forma de siervo, dice, humillándose y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero que ese mismo Señor que fue humillado hasta la muerte y muerte de cruz fue exaltado hasta lo más alto. Amén. Y se le ha dado dominio, poder y autoridad sobre todas las cosas. Amén. Así que, iglesia, yo te digo, Jesús no es una religión. Jesús no es una tradición. Jesús es una verdad. Es una verdad. Él quería venir a mostrarnos algo, a revelarnos algo que no tenía que ver solamente con las personas de hace 2000 años, que tiene que ver con tu vida y con
quieran reconocer. Entonces, ¿quiénes eran sus oficiales? Los oficiales de este rey, unos cuantos hombres, los oficiales del rey, los nobles de la realeza del reino de Jesucristo, eran unos pescadores, unas mujeres que fueron prostitutas, unos que fueron ladrones. Esos eran los nobles, la nobleza de su reinado, ¿cierto? Y es tremendo porque ¿qué recibían? ¿Cuál era el honor que el Señor les concedía a los oficiales de su rey? ¿Cierto? Como que era cuando el rey nombra, te llamaré Sir, caballero, no sé qué. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Cuál es el honor que él concede a sus oficiales? El mayor honor del Señor. Primero, el ser sus hijos, ¿cierto? El recibir su gracia, el recibir de su espíritu, el poder oír su palabra, sentarnos a sus pies como hoy usted lo está haciendo. Ese es el mayor honor de la nobleza del reino de Jesucristo. Amén. En este momento, mi hermano, créame que si usted entiende eso, usted nunca va a querer estar delante de ningún gobernante de este mundo, porque usted ya está delante del mejor de todos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esos eran las nobles, ¿cierto? Los nobles del rey. En un reinado de hoy, los que son servidos son los que tienen mayor rango de nobleza, ¿cierto? Los que son servidos son los que tienen un mayor rango de nobleza, pero en el reino de Dios son los que sirven, los que tienen mayor rango de nobleza. Usted es un noble del Señor, ¿cierto? Y dice el Señor, el que quiera ser más grande, el que quiera ser el primero, tiene que ser el último y servir, ¿cierto? Es un reino totalmente diferente, ¿cierto? Este rey entra a Jerusalén y no, como dice Colosenses, que es despojado, se despoja a sí mismo haciéndose en forma de hombre. Ni siquiera solo es despojado a sí mismo, cuando llega a su trono, que es la cruz, es despojado hasta de sus propios vestidos, porque es desnudo, avergonzado. O sea, el Señor tan glorioso que cantamos, entra el Rey de Gloria, el Rey justo, el santo, el que nos amó, el que dio su vida por ti, que se ha humillado de tal manera. Ese rey, porque es un rey, no era un mendigo. Mira, ahí no entró a Jerusalén así con cabeza gacha y resignado. No, era el rey, es el Rey de reyes y Señor de señores. Y en lugar de que sus súbditos dieran su vida por él, ¿cuántos reyes, emperadores pidieron que se diera su vida por ellos? ¿Cierto? ¿Cierto? En este caso, ¿cierto? En lugar de que sus súbditos dieran su vida por él, ese rey, entregó su vida por ellos. Amén. Y derramó su vida hasta la muerte. Ahora, yo creo que cuando tú entiendes esto y tú dices, Señor, venga a nosotros tu reino, tú ahora lo haces con autoridad, con gozo. Yo quiero ese reino, un reino justo, un reino fiel, o sea, ese rey que muere por mí. ¿Dónde lo consigo? Ahorita estamos cerca de votaciones y Dios santo, Dios nos ayude. Pero gracias a Dios, nosotros tenemos un rey y nuestra confianza no está en los hombres, está en Cristo. Él es real, está aquí, amén. Él está aquí. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 19, versículo 41 al 42. Ay, se me olvidó decir algo, pero ya ahorita lo digo. Lucas 19.
¿Lo encontramos? Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella. Amén, estamos hablando del mismo evento, pero ahora nos lo cuenta Lucas. Y él dice que cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Estas palabras las dice el Señor Jesús. Él está triste, porque la gente no entendió que había venido el Salvador del mundo. La Biblia dice que la luz vino al mundo, pero el hombre amó más las tinieblas que la luz. La gente no entendió. No entendió. Mire, no entendió. De tal manera, no entendió tanto que no pierda Lucas. No pierda Lucas 21. Lucas 20, bueno, Lucas, no lo pierda. 19, gracias. La gente no lo entendió a tal punto en Lucas. Vamos a Mateo. Guarde Mateo ahí, no lo pierda tampoco. Guárdelo. Mateo 21. Versículo 10 y 11. Vamos a leer el 10 y 11. Dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. La gente pensaba que era un profeta, mis hermanos. Él no entendió que era el rey del universo. La gente no entendió que era el salvador del mundo. La gente no pudo ver lo importante. Y hoy en día, mucha gente, muchos no podemos ver lo que esto significa. Y saben, Él no solamente es el que cumple la profecía, Él establece toda la palabra, toda la profecía Él la establece, Él la determina, Él la decreta. Y la gente no entendió quién era Él. Y a pesar de que hicieron, mucha gente nos emocionamos con Jesús, se emocionan, gloria a Dios, cantan, alaban, pero aún no han entendido que es el Rey, aún no han reconocido su señorío. Hace poco el hermano William predicaba sobre este tema y recuerdo que él decía, esperaban a un Mesías que cumpliera sus deseos y no que transformara sus corazones. Querían un Mesías que quitara el dolor y no el pecado. ¿Cierto? Ellos no estaban dispuestos. La gente decía, esto es un profeta, la alababan porque había sanado, había resucitado a Lázaro, pero muchos no, la mayoría no lo reconocieron como rey. Mire el versículo 9 de Mateo 21. Dice, y la gente que iba delante y le que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Ellos estaban entendiendo que se estaba cumpliendo una profecía, pero ellos no lo entendieron, porque esos mismos que gritaron Hosana a los 5 días estaban gritando, crucifíquenle. Eso es triste. Y a veces nos pasa a nosotros con nuestra forma de vivir, de actuar y de ver a Dios. Cuando estoy bien, amo al Señor, busco al Señor. Pero cuando estoy mal, no sé, tú me dejaste, Señor, no quiero saber de ti, no hiciste las cosas como yo pensaba. Ahora, recuerde que Él es el Rey. Amén. Y nosotros sus súbditos. Y hace como 15 días hablábamos aquí que hay 2 clases de personas. Unos que piensan que Dios está para que los ame, los sane, los ayude, los libre, los limpie, los guíe, les dé, les recompense, ¿cierto? Pero hay otro grupo de personas que está para amarlo, servirlo, ayudarlo, honrarlo, obedecerlo, ¿cierto? Entonces,
Esos son dos grupos, esos dos grupos de personas. ¿Por qué? Porque Él es el Rey, no nosotros. Él no es el siervo nuestro, nosotros somos sus siervos. Aún así Él nos honra y dice la palabra que nos bendice con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, es algo glorioso. Entonces, mis hermanos, estas personas no lo entendieron y el Señor Jesús estaba muy triste. Y yo quiero que el Señor Jesús no esté triste con nosotros, que esté feliz por ti, porque tú has entendido que Él es el Señor. Yo te pregunto, ¿tú reconoces a ese Rey manso y humilde? ¿Tú lo reconoces hoy? Es mejor que reconozcamos su reino hoy, que viene a salvarte, que viene a perdonarte, ¿sí? Que viene a dar su vida por ti, porque cuando venga en caballos blancos, según Apocalipsis 19, es tarde para reconocerlo como Rey. Ahí sí va a venir en carros blancos y dice que ángeles y santos detrás, y que su vestido no es una túnica púrpura como los reyes y gobernantes de hoy en día, sino que su vestido está teñido de sangre. Pero es el que ha vencido, el vencedor. Amén. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Miremoslo ahí en Apocalipsis 19, no pierda Mateo 21. Amén. Dice el versículo 11, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Aquí viene en un pollino, en un burrito. Ese burrito ya nada que ver, ya se fue el pollino, dice fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Cuando venía en el pollino venía a juzgar y a pelear, mis hermanos. ¿A dónde iba? A la cruz. Pero acá dice que viene con justicia. Y dice, sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza no una corona de espinas, sino muchas diademas, en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, y los ejércitos celestiales vestidos de lino así, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Mi hermano, siéntete orgulloso de ser hijo de Dios. ¿Por qué nos da vergüenza decir que somos cristianos? ¿Por qué a veces nos da pena andar con la Biblia en la mano, en la calle? Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Un Rey que dio su vida por ti. Ninguno de los que tú vas a votar dan su vida por ti. Amén. Así es. Antes nos quitan, ¿cierto? Pero Él da su vida por ti. Amén. Yo me siento feliz y oro para que el Señor como no esté triste, sino para que esté feliz. Amén. Vuelva a Lucas y ya vamos terminando. Lucas 19. Lucas 19. Dice la palabra de Dios, vamos a leer nuevamente el versículo 42. El 43 dice, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te asitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo
de tu visitación. Venía una destrucción para Jerusalén, una destrucción grande. El historiador Josefo, él es un historiador cercano a la época de Jesús, ¿sí? Aproximadamente el siglo II después de Cristo, describe en detalle el rodearán con vallado de Jerusalén, cómo cerró por completo la ciudad antes que los romanos los destruyeran por completo. Él dice, Josefo dice, toda esperanza de escapar se había agotado para los judíos y se estaba cumpliendo las palabras de Jesús cuando dice que no quedaría piedra sobre piedra. Cuando Jesús, recuerde que Él es omnisciente y conoce todo, pasado, presente y futuro, Él ya estaba viendo esta ciudad siendo devastada. Entonces dice Josefo, toda esperanza de escapar se había agotado para los judíos, junto con su libertad de salir de la ciudad. Después la hambruna incrementó su progreso y devoró a las personas por familias enteras. Imagínense, eso pasó en ese tiempo. Los cuartos superiores de niños y mujeres quienes morían de hambre, y las calles de la ciudad estaban llenas de los cadáveres de los ancianos. Los niños también, y los jóvenes deambulaban por las plazas del mercado como sombras, todos hinchados por el hambre, y caían muertos donde quiera que su miseria los alcanzara. ¿Sí? Estoy leyendo un momento histórico. Por un tiempo los muertos fueron enterrados, pero luego, cuando ya no se podía hacer eso, eran arrojados desde las murallas a los valles abajo. Cuando Tito, un emperador, al recorrer por estos valles, los vio llenos de cadáveres y la fuerte purificación sobre ellos, él dio un gemido y levantó sus manos al cielo y llamó a Dios como su testigo de que esto no era su obra. Imagínense, o sea, tanta destrucción, tanta tristeza que había. Por algo el Señor lloraba. Pero quiero agregar esto, lo cita Charles Spurgeon. Dice, no hay nada en la historia que sobrepase a este error, pero incluso esto no sobrepasa a la destrucción de un alma. O sea, eso no es nada, como quien dice, eso no es nada la destrucción de Jerusalén. Es la destrucción de nuestras propias vidas, lo perdido que estamos por no recibir la gracia del Señor. ¿Sí? El Señor a ti no te está pidiendo nada, ¿sí? Él está diciendo, yo vengo a ser tu rey, a tomar tu vida para mí. Así que, mis hermanos, hoy vamos a orar para que, como dice acá en el versículo 42 y 43, dice, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, ¿cierto? Hoy vamos a orar para que ese velo se quite de nuestros ojos. Amén. Hoy vamos a orar para que podamos ver ese Rey desde nuestro corazón y reconocerlo como Rey en nuestras vidas. Amarlo como el verdadero Rey de Reyes, obedecerlo como el verdadero Rey de Reyes, honrarlo como es digno y merecedor, ¿cierto? Yo le invito a que se ponga sobre sus pies.